con esta unción, los que no son profetas de oficio, pero sí muchos son, tienen la unción o el don. Amén. Entonces, vamos a mirar algo aquí y esto nos vamos a meter. Aleluya. Entonces, fíjese algunos de ustedes, si puede compartir a lo mejor nuevamente, que yo creo que él está en el grupo, pero le voy a mandar o le voy a decir a Adolfo que mande el manual que he mandado aquí a Rafa que ha entrado de ahí de Puerto Rico. ¿Sí? Entonces, vuelvo a explicar en esta hora, igual el audio se va a grabar y lo vamos a subir después aquí. Dentro de estos tres temas vamos a tocar la escalera del profeta, vamos a tocar sueños, visiones y visitaciones y vamos a tocar los diferentes profetas que hay en la escritura. Amén. Porque hay a veces que hay gente que se considera que no es profeta porque se mide o se compara con los profetas que están ahora en este tiempo. Y los profetas de este tiempo son profetas que te dicen el número de DNI, que te dice a lo mejor el auto, los hijos, cómo se llama tu hijo, y creemos que a lo mejor eso, no soy profeta porque a lo mejor no, si me miro con lo que decir, a ver, con quién yo me mido, si soy profeta, lo que más abunda ahora es un profeta que es el que vemos nosotros a lo mejor en los medios, en el Facebook y en los medios de comunicación, es el profeta que nos venden. Pero nosotros en el último curso vamos a entrar y vamos a ver qué eran los profetas y cómo se diferenciaban los profetas y para entender que hay mucha gente que que oficia como profeta, pero no lo puede identificar aún. Amén. Entonces, vamos a mirar esto aquí. Aleluya. En esta escalera del profeta, todo profeta comenzará desde antes de la fundación del mundo y todo profeta comenzará inclusive desde el vientre. Quiere decir que desde el vientre de la madre ya Él te consagra a ti para que tú ejerzas tu don profético, tu unción profética y todo aquello para lo que el Padre te ha consagrado y para lo que el Padre te ha llamado. Entonces, ustedes tienen que entender que el profeta fue antes de manifestarse. Acá lo escribo en el material. Quiere decir que de alguna manera el profeta es antes o la unción profeta es antes que se manifieste. Recordemos también que la unción es antes que el profeta. ¿Se entiende? La consagración es antes que el profeta. eh, el destino para qué fue llamado un profeta, que es manifestar su vida como profeta, en realidad eso fue antes. Lo que nosotros vemos ya desarrollado, antes hay una manifestación. Por eso que yo aquí, en este material, les he puesto a lo mejor y les he hablado de lo que es la unción y cómo es la unción. Y aclara acá la unción que la unción tiene que tener un equilibrio entre la unción y el carácter. ¿Por qué muchos profetas no han podido desarrollar su área profética? Porque les ha fallado el carácter. Porque un profeta tendrá diferentes tipos de ataque que yo les voy a mostrar ahora, diferentes tipos de contradicciones, tendrá menosprecio, tendrá persecución de muerte, tendrá persecución de Jezabel, tendrá persecución de otros profetas, porque hemos visto muchas historias en el profeta viejo con el profeta joven. Quiere decir, entonces, hay veces que gente que tiene una unción profética o que tiene un don profético nunca ha podido ejercitarlo por causa de que le faltó el carácter a la hora de desarrollarlo por la persecución que ha venido contra aquello que éste porta. Amén. Entonces, acá nosotros en esta primera página vemos que lo que es unción y viene la palabra unción del Antiguo Testamento, tiene todo que ver con aceite, con óleo, con ungüento, con grasa, con perfume, con bálsamo y todo eso. ¿Por qué es eso? Porque en el Antiguo Testamento la unción se determinaba cuando alguien era consagrado y cuando alguien era ungido con aceite. Quiere decir que la unción de una persona se manifestaba con un aceite. Amén. Quiere decir que alguien era consagrado para y tenía que venir un aceite a ungirlo, a reconocer lo que éste poseía o lo que éste tenía. Amén. En el Nuevo Testamento no es así, pero vamos a ir desglosando. Fíjese una cosa, que cuando nosotros vamos acá en Jeremías, capítulo número 1, versículo número 5, aclara acá el libro de Jeremías que este había sido escogido antes. Amén. Entonces, quiere decir
que si Jeremías fue escogido en el vientre, ahí nos damos cuenta entonces que aunque él estaba escogido para ser un profeta, en el vientre todavía no estaba manifestado. Entonces, ahí, ¿esto qué fue? Esto fue un ungimiento. Quiere decir que Jeremías primero recibe la unción y luego el desarrollo como profeta. Amén. Jeremías 1:5. Y dice así la escritura: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Quiere decir que eso viene de mucho antes. Antes es la unción y luego es lo profético. ¿Qué tenemos todos? ¿Qué vamos a experimentar todos primero? El apartamiento, porque la unción se hacía para apartarnos en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo se hacía ese apartarse? Se ungía con un aceite. Eso determinaba consagración, eso determinaba a lo mejor apartamiento, eso determinaba la unción de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? Fíjese que acá cuando vemos nosotros acá la palabra, en Isaías 49:1 dice así: Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Amén. Aleluya. ¿Estamos aquí? Amén. Amén. Aleluya. Amén. 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 Entonces vamos a mirar esto aquí. Y esto dice el libro de Isaías, Isaías 49:1. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Quiere decir que fíjese que esto es antes, que nosotros debemos entender que somos consagrados antes que seamos, que establezcamos cualquier oficio, en este caso que estamos hablando de los profetas, antes que eso nosotros fuimos consagrados. Entonces, esa consagración, esa separación, esa asignación es unción en nuestra vida. Por eso es que dentro de esta escalera del profeta tenemos nosotros unción, don y luego, por último, oficio profético. Amén. Mire, les voy a mostrar algo más aquí. ¿Cómo nosotros lo manifestamos a esto? Cuando nosotros miramos y vemos esto, que la unción está desde el vientre, en Lucas capítulo número 1, versículo número 15, vemos nosotros la historia de Jesús en el vientre y Juan en el vientre. Amén. Esta historia de Jesús y Juan en el vientre marca algo. Y una de las cosas que marca es que dice, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Amén. Entonces quiere decir que este estaba lleno del Espíritu Santo o estaba separado, estaba ungido en el vientre. Después vemos también en Lucas 1:35 y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Sí? Entonces quiere decir que la unción viene de la concepción. Cuando tú fuiste concebido, ya venías con una unción dentro de lo profético, vienes con una unción profética. Ahora, vuelvo a repetir, ¿por qué es importante entender esto? Porque a la unción profética, al don profético y al oficio profético hay que agregarle el carácter. Por eso es importante que voy a hacer esta escuela para hablar y sacudir muchas veces a aquellos que tienen que operar en alguna de estas tres áreas. Porque siempre un profeta estará siendo atacado, vuelvo a repetir, en varias áreas de su vida para que no ejerza aquello para cual llamó. El profeta no, hay muchos hombres de Dios y mujeres que son perseguidas en todas las áreas, cuando tienen a lo mejor los 5 ministerios. Cualquiera de los 5 ministerios es perseguido, cualquiera que nació con un propósito es perseguido, pero en el caso del profeta es más la persecución porque el profeta se siente la unción que porta aún desde el vientre. Por eso marca la escritura que cuando se encontraron la madre de María y la madre de Juan el Bautista, la madre de Jesús María y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, dice que cuando se tocaron los vientres, ellos saltaron. Quiere decir que las mujeres entendieron de que esos hijos tenían algo poderoso, tenían una unción. ¿Por qué? Porque los vientres saltaron. Usted sabe de que
generalmente, ¿no? No puedo decir que son todos, pero siempre una persona que ha tenido un llamado profético ha tenido, a lo mejor ha sido que no lo ha sido a lo mejor que no lo han recibido en el vientre, ha sido a lo mejor un embarazo no deseado, ha sido un embarazo perseguido, ha sido a lo mejor un embarazo con conflicto, ha sido un embarazo a lo mejor que ha costado darlo a luz, ha tenido problemas para nacer, ha tenido problemas ha tenido problemas quizás para concebir, ha tenido problemas a lo mejor la mujer que tuvo ese hijo, a lo mejor en el embarazo sufrió depresión, sufrió soledad, sufrió abandono, sufrió engaño, sufrió problemas a la hora de dar a luz. Casi siempre un profeta será atacado en el vientre. Muchas veces decir, wow, pero es que este me nació, este hijo me nació y me nació casi que lo tuvieron que, no sé, venía sin aire, casi se muere en el parto, este hijo me costó mucho para darlo a luz, no nació y no respiraba, se había ahorcado con el cordón, o ese hijo ahí en el vientre me costó a lo mejor que yo me tardé en embarazarme, o a lo mejor muchas veces cuando me quedé embarazada hay muchas madres que en ese hijo sin conocer a Dios, dijeron, ah, pues yo me traté de sacármelo, me iba a hacer un aborto porque tenía muchos problemas, necesidad de lo que sea. Déjeme decirle que en la gran mayoría de los profetas hubo problemas en los partos, hubo problemas en los embarazos, tanto como ataques que haya costado, que haya tenido algún problema, o inclusive que hayan nacido con alguna dificultad, o inclusive que hayan pasado problemas emocionales, la madre, problemas del matrimonio, soledad o abandono. ¿Por qué? Porque el profeta no es como los otros ministerios. El profeta se percibe en el vientre. ¿Por qué? Porque en el profeta primero es la unción y luego es el don. Y la unción es desde el vientre. Ya vemos, desde el vientre te escogí. En el vientre, quiere decir, cuando tú fuiste concebido para que fueras profeta, ahí ya vino el ataque. Porque ya se percibe, lo percibe el mundo espiritual, lo percibe los que están alrededor, lo perciben. Entonces, el enemigo que trabaja por observación atacará en el vientre al que porta la unción profética. ¿Ven? Y luego, cuando nace un profeta, recuerden que la unción es antes que el oficio. Quiere decir que hay gente que puede haber tenido una unción profética, la unción profética, y no haber sido profeta. Puede haber tenido la unción profética y en toda juventud y conoció al Señor a lo mejor de grande, no lo conoció de joven. Y hay gente que a lo mejor ha estado en su adolescencia dice, yo dice, no conocía al Señor, pero cuando yo era joven sentía, veía sueños, me mostraba el Señor, a lo mejor veía los demonios. Todo niño que de alguna manera uno lo mira y se da cuenta que ese niño tiene problemas a lo mejor para que ve visiones, que le da miedo la oscuridad, un niño que a lo mejor de repente uno lo ve y dice que ve cosas, que ha sentido la presencia, que ha sentido los demonios, que ha visto a lo mejor que tal persona va a pasarle algo. Yo conozco gente que a lo mejor han sido adolescentes y dice, ¿sabes que tuve un sueño que la vecina le pasaba algo? Y resulta que le pasa. Y uno dice, ¿cómo puede ser si esa persona, ese niño no conoce a Dios y encima está apartado, es un adolescente y no tiene nada que ver con Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la unción es el apartarme. La unción viene porque yo he sido apartado para. Entonces, la unción es antes. La unción está a lo mejor sobre alguien que está perdido en el mundo, pero tiene la unción. ¿A usted no le ha pasado que usted se ha encontrado con gente que está perdida, que está endemoniada, que está en vicio, todo, y a lo mejor te dice, mira, el Señor va a pasar esto con tu vida? Y resulta que lo que te dijo sucedió. Y uno dice, ¿cómo puede ser que esa persona tenga un don de profético y me haya dicho una verdad diciendo que está perdido en el mundo? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Vuelvo a repetir la iglesia. Porque la unción es antes que el profeta. Porque la unción es apartar. En el Antiguo Testamento era literal estar ungido. En el Nuevo Testamento es estar apartado. Es un ungido, es alguien que está apartado para. Por eso Lucas 4:18, el Señor Jesús dijo,
el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido para. Quiere decir que la unción del Nuevo Testamento es estar ungido para una labor. Ahora, no quiere decir eso que inmediatamente yo esté cumpliendo con esa labor, sino que hay gente que fue ungida para ser un profeta a las naciones y hoy día todavía no lo está ejerciendo, pero el ungimiento es aparte. Entonces, por eso se manifestará en su vida siempre unción profética. Siempre va a haber unción profética. Alguien que tiene un oficio profético tendrá experiencias sobrenaturales, tendrá sueños, tendrá voz audible, tendrá, pero también le van a perseguir tres áreas. ¿Qué áreas son las que persiguen siempre a un profeta? La primera área que persigue a un profeta es aquel espíritu de Jezabel que persigue los profetas, que querrá matar lo que tiene la persecución de muerte vendrá. Quiere decir que lo va a perseguir. Lo segundo, que lo va a seguir alguien que porta unción profética, fíjese, es el menosprecio, el sentirse que no vale nada. Siempre un profeta atravesará en su vida situaciones donde siente que no vale nada o que nadie lo acepta. ¿Por qué? Porque el mismo Elías tenía un problema con esto y lo manifestó ya siendo profeta de oficio a tal punto que cuando Jezabel lo mandó a amenazar, dijo, yo no soy mejor que mis padres. Entonces quiere decir que lo perseguía a él el saber que no somos nada o el saber que no valgo nada. Entonces, una de las características de alguien que porta unción profética, don profético o oficio profético es el menosprecio. El que tú no vales, el que tú no tienes. Eso es el menosprecio. Amén. El decir, tú no vales nada. El sentirte menos, el sentirte poca cosa. Y no solamente que tú te sientas, sino que gente se va a ser a lo mejor puesta como emisario del diablo para hacerte sentir que tú no valgas nada. ¿Por qué? Porque un profeta lo único que lo puede detener es el carácter que le tiene que poner a la unción. Muchos se quedan y fracasan en esta área, en el carácter. ¿Por qué? Porque hay mucho profeta detenido, mucho don dormido y mucha unción que está ignorada dentro de los mismos que la aportan por causa de la persecución y del menosprecio. Y la otra área que va a atacar también es el área sexual. Porque les voy a mostrar algo, aleluya, cuando habla acerca de Elías, la escritura, y habla de las pasiones de Elías, diciendo que este igual podía funcionar como profeta a pesar de sus pasiones. Amén. Acá está en Santiago 5:17. Aleluya. Dice así: Elías era hombre sujeto a qué? Elías era hombre sujeto a qué? A pasiones. Vale. Elías era un hombre Pasiones. sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, está diciendo. Semejante a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Mire, acá el apóstol lo que hace referencia, porque recuerden que Elías era mirado como uno de los profetas mayores, el profeta de fuego, el profeta creo que uno de los más poderosos del Antiguo Testamento, comparado con Juan el Bautista. Pero aquí los apóstoles, hablando del gran Elías, dijo él era sujeto a pasiones, quiere decir que dentro del carácter tenía las mismas debilidades que habían atravesado los apóstoles del Nuevo Testamento, que creo que a pesar de todo lo que vivieron y de todo lo que hicieron, Elías fue un hombre que causó muchas manifestaciones de poder, mucha palabra profética y fue uno el que primero empezó a establecer la escuela de profetas. Quiere decir que Dios no solamente le dio un oficio de profeta, sino que también le dio la capacidad
de poder dimensionar y de poder preparar a otros profetas. Por eso creo que dentro de todos los profetas del Antiguo Testamento, Elías fue el mayor. ¿Por qué? Ese fue el mayor que vino representando a los profetas cuando el Señor Jesús se manifestó allá en el monte, donde él dice que se transfiguró y vino Moisés y vino Elías, representando la ley y los profetas. Entonces quiere decir que aquel profeta Elías vino representando en la transfiguración a los profetas, a todos los profetas, que son muchos los que están en el Antiguo Testamento. Pero Elías vino en representación de los profetas y Moisés vino en la representación de la ley, y estaba el Señor Jesucristo en esa enramada o en ese lugar donde se preparó todo esto como la gracia. Amén. Y los otros apóstoles representando los ministerios. Amén. Entonces, quiere decir que en ese movimiento Elías vino a representar los profetas. Siendo un profeta para mí el más poderoso del Antiguo Testamento. Mire que Daniel fue terrible también, pero creo que Elías fue clave, porque Elías queda hasta el último. Dice que se vendrá y restaurará todas las cosas. Entonces, cuando este apóstol hace referencia a él, dice que de alguna manera que Elías era sujeto a pasiones. Quiere decir que a pesar de que fue un profeta poderoso, un profeta de fuego, dijo igual a la nuestra, como diciendo, no tenía algo, no, tenía los mismos problemas, las mismas cosas. Acuérdese que cuando habla el apóstol Pablo, él dice que él quería siempre hacer lo malo y que todo su cuerpo le pedía hacer lo malo. Amén. Y que lo tenía que someter y se tenía que golpear para poder hacer lo bueno y no ser desechado, no ser descalificado. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Elías tenía este problema de las pasiones como generales, como normales, no a pesar de ser el profeta supremo o del poder que tenía y de lo que Dios lo usaba, no era sujeto a pasiones. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Esta parte es una área que será atacado siempre el oficio profético, la unción profética, la parte sexual y la parte emocional. Amén. Aleluya. Entonces, con estas áreas tendrá que hacer luchar un profeta, porque recuerde que tiene que estar el carácter por encima de la unción. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Tenemos claro qué es lo que es la unción. Amén. ¿Hay alguien que quiera contar algún testimonio? De decir, mira, sí es verdad, yo siento que año o mi hijo he visto que le costó nacer, o era chiquito y veía a los ángeles o veía a los demonios. Sí, verdad. Todo ser humano que nació con un oficio profético tendrá manifestaciones desde el vientre y toda su niñez. A mí me pasó con José Carlos. O sea, parecía que todo iba bien y de repente me acuerdo que vinieron, me llevaron corriendo a una sala para hacerme una prueba y me dijeron que le faltaba aire, que no respiraba bien y nació por cesárea rápidamente. Y sí, él de pequeño veía también cosas. Mm. ¿Alguien más? Bendiciones. Eh, yo recuerdo que mi mamá me ha dicho que cuando ella me fue a tener le dio meningitis y estuvo toda la dieta con meningitis. Wow. Y yo cuando tenía, desde que yo recuerdo, de edad de 5 o 6 años, he visto cosas y he tenido muchos sueños que yo los he contado y quizá la gente dice, No puede ser. puede ser, pero yo, o sea, como tan real, han sido sueños tan reales y visiones también que yo le he contado a usted, apóstol. Tremendo. ¿Alguien más quería hablar ahí? La pastora Angélica, creo. No se Tiene escucha, pastora. el micrófono lo Prenda tiene. prenda el micrófono. No te escuchamos.
Tiene activo el micrófono, Angélica. El micrófono lo tiene que activar. Ahí ya. Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué pena, estoy por acá trabajando, pero pues me ha tocado que hacer las dos cosas alternas al tiempo hoy. Sí, apóstol, de hecho, estaba meditando, estaba pensando en ese momento que mi mamá me cuenta que cuando ella quedó pues en embarazo, quedó en un embarazo, mi papá le dice a ella que él no quiere tenerme, ¿no? Entonces, él le consigue una señora, está hablando hace 40 años atrás, le consigue una señora que en ese tiempo se abortaba con póstima, como con brebaje. Cuenta mi mamá que ella dice que ella, desde el inicio, ella nunca quiso abortar, porque ella siempre quiso tenerme, pero cuenta ella que mi papá fue y le pagó a la señora, le dijo, mira, yo necesito que por favor esta niña no, o sea, no, yo no quiero hijos, pues, y menos niños, no quiero niños. Cuenta mi mamá que dice que ya va de la señora nuevamente, pues porque mi papá prácticamente obligada le dijo, o vas, porque yo no quiero niñas. Y dice mi mamá que la señora se había muerto. La señora no alcanzó a darle pócima a mi mamá para que pues la ingiriera, pues estamos hablando, es algo que a mí, desde, o sea, hasta ahora pues yo siempre he tenido eso ahí, mi mamá me contó en algún momento, pero pues quería compartir en ese momento. Y lo otro fue que también fui muy atacada, siendo 2, 3 años, veía una persona, una mujer, que me perseguía como con un garrote para darme duro, como para golpearme, ¿sí? Estaba muy niña, muy chiquita, muy pequeña. Entonces me acuerdo de todas esas cosas, muy perseguida siempre, 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 hasta ahora muchísimo. Todo lo que su merced ha hecho es tal cual. ¿Alguien más? Amén. Ahí México. Buenas tardes, acá. Bueno, apóstol, yo realmente de mi infancia, de mi niñez, no me han contado así muchas cosas, pero sí recuerdo que de adolescente, como decía la pastora, yo veía perros. De hecho, he tenido muchos sueños en donde Dios me ha mostrado la raíz de muchas ataduras en personas. He visto los demonios. De hecho, apenas me pasó hace 2, 3 días que callé ruidos. Y algo que, por ejemplo, que también, como usted lo mencionaba ahorita de los ataques, sí he sido muy, muy atacada en el menosprecio. De hecho, hubo pastores que se pararon frente a mí y me dijeron, tú no sirves para esto. Y bueno, esos son, obviamente vino un estancamiento de más de 20 años, que apenas estamos saliendo de ello, gracias a que llegamos con los apóstoles. Y algo que también me llamaba la atención es, por ejemplo, con la vida de mi hijo. Cuando yo tenía 22 semanas de embarazo, me dijeron, porque empecé a desarrollar problemas de vesícula, y sí me dijeron, o el niño o tu vesícula. Y yo decidí esperarme. Mi hijo tuvo pues como que lo iba a perder varias veces. Cuando nació no me lo entregaron luego, porque tuvo problemas de respiración. Él convulsionó 2 veces, nos dijeron que iba a ser un niño tontito de 6, que no esperáramos mucho de él. Nunca creímos ese diagnóstico, siempre lo cancelamos. Y bueno, nosotros testificamos que mi hijo es un niño de excelencia académica y actual ministro de alabanza a sus 12 años. Amén. ¿Alguien más? Vamos a continuar. Miren, la unción profética comienza en un oficio